Celebramos hoy el día del Viernes Santo, el día de la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesús. Indudablemente hoy nuestra atención la tiene que centrar el amor que Dios nos tiene, que se nos ha manifestado principalmente en la muerte del Señor. El amor con el que Jesús nos ama tiene dos características. Primero, es un amor hasta el extremo. Y en segundo lugar, es un amor totalmente gratuito. Dice San Juan, cuando narra el episodio del lavatorio de los pies, que el Señor, antes de ser entregado, cuando había amado a los suyos que estaban en el mundo, nos amó hasta el extremo. Y podríamos decir, ¿cuál es el extremo hasta el que nos ha amado Jesús? Y uno piensa, hasta la muerte, porque no hay mayor amor que el de aquel que da la vida por los amigos. Sin embargo, ni siquiera esto es suficiente para explicar cómo nos ama Dios, porque el amor de Dios es infinito, en Él no hay extremos, lo da todo, pero ese todo nunca se acaba, ni siquiera con la muerte, porque incluso después de muerto el Señor nos ha seguido amando y con su resurrección nos ha abierto las puertas de la eternidad. Es un amor hasta el extremo, hasta un extremo que no tiene límites, desbordante, inagotable, que nosotros no podemos abarcar, que nos envuelve, que nos abraza como el padre de la parábola del hijo pródigo a su hijo querido. Y es un amor totalmente gratuito. Nos ama porque nos ama. Uno se pregunta hoy, ¿por qué murió Jesús? Y dices, murió por nuestros pecados. Y entonces te vuelves a preguntar, ¿y por qué murió por nuestros pecados? Y la respuesta es, porque nos ama. Y preguntas de nuevo, ¿y por qué nos ama? Y la última respuesta es, nos ama porque nos ama. Y ya no caben más respuestas después de esta, ni más preguntas. El Señor nos ama con total gratuidad. No es que Cristo nos ame porque nosotros le amamos, sino porque Él es amor. Y esto, a su vez, reclama también nuestro propio amor. Dice también San Juan en sus cartas, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios no es un amor de lo sensible, como el amor de Eros, que se basa solamente en aquello que nos produce placer y gusto. No es un amor malo, pero se limita solamente a lo sensible y es muy limitado, porque se para solamente en aquello en lo que nosotros encontramos complacencia. El amor de Dios no es tampoco ni siquiera solo un amor de amistad, que ya es un amor correspondido. Te amo porque me amas. Se trata de un amor personal, pero que tampoco es un amor que dura siempre, porque las amistades pueden terminarse. Cuando se deja de corresponder, las amistades se rompen. Tampoco el amor del Señor es solo un amor de amistad. Es un amor de caridad. Como decían en las Escrituras, en griego, los autores sagrados, es un amor de agape, un amor de entrega, un amor de amar a cambio de nada. Ya no es que ame aquello que a mí me produce gusto, ya no es que ame al que a mí me ama, sino que yo, antes de que tú me ames, te amo. Así es como nos ama Dios. Antes de que le amemos, nos ama. Esto es una auténtica revolución de la vida, de la sociedad, del mundo, de todo el mundo conocido, de toda la historia, de todos los tiempos. Es un concepto que designa el amor de Dios al hombre y la respuesta que también nosotros en amor tenemos que dar a esta gracia. De ese amor, de buscar el propio gusto, se hablaba mucho en la época de los griegos. Del amor de amistad se hablaba a veces, pero el amor de caridad, de ese no se hablaba nunca. Y en nuestra época actual también se habla muy poco, del amor puramente gratuito. Pues el icono de esta gratuidad de Dios, en el que ha quedado expresado para siempre este amor inagotable con el que el Señor nos ama, ese icono es la cruz. La cruz que contemplamos hoy, la cruz que vamos a adorar, la cruz de Jesús en la que Él se entrega. Jesús, que es el 3 veces santo, que no tenía necesidad de morir, ninguna necesidad, y a la vez toda. Ninguna, porque Cristo no tenía por qué morir en la cruz
y toda porque el amor gratuito de Dios le ha llevado hasta dar por nosotros la vida. Tanto amor nos tiene que confundir si verdaderamente lo hemos experimentado y nos tiene que apremiar, porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Y murió por todos nosotros para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros dio la vida y resucitó. Hoy contemplamos la cruz de Jesús, y de ella mana y brota esta fuente de amor inagotable para el mundo entero y para todos los hombres, pero tenemos que contemplarla como protagonistas. Si reflexionamos sobre el amor hasta el extremo y de gratuidad de Jesús, lo siguiente es reconocer que somos protagonistas de esta historia, que quien está en la cruz con Cristo somos nosotros. Dios mío, tú estás en la cruz ocupando mi lugar, tú estás muriendo en mi lugar, tú estás siendo castigado por mis pecados, no por los tuyos, que no los tienes. Esto es sin duda sorprendente, es increíble, no hay posibilidad alguna de que nos quepa por completo en la cabeza. San Juan también dice en su Evangelio, en sus cartas, que Cristo se hizo pecado por nosotros, que nuestros pecados están en la cruz. Y también dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que el que crea en Él no perezca. Pues hay que contemplar la cruz con esta mirada. Santo Tomás de Aquino decía que en la cruz se encierra toda la riqueza de la fe, porque la pasión de Cristo basta para servir de guía y modelo a toda nuestra vida. Desde la cruz se puede entender todo, y especialmente los momentos y palabras más difíciles y más oscuras de nuestra vida. Pero no podemos quedarnos indiferentes al contemplar la cruz de Cristo. Si lo hiciéramos, la contemplaríamos de una manera abstracta, como si no tuviera que ver con nosotros. Contemplar las cosas que se refieren a la fe como quien mira algo desde fuera, distinto de sí mismo, es quedarse prácticamente sin nada, no obtener el verdadero fruto de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. No podemos contemplar la cruz con el síndrome del espectador. El síndrome del espectador es el de aquel que va al cine y está viendo una película en la que se narra una gran catástrofe, como el hundimiento de un barco lleno de gente o como el incendio de un edificio altísimo, en el que se narra una tragedia y se contemplan los dramas de las personas que mueren, los actos heroicos de otros, aquellos que se desesperan. Y la persona que va al cine a ver esa película, aunque está contemplando un gran drama, sin embargo lo hace comiéndose su bolsa de palomitas y bebiéndose su bebida para pasar un rato entretenido. No podemos contemplar nosotros así la cruz, con el síndrome del espectador, porque Cristo está en la cruz muriendo en mi lugar. Si fuésemos ahora mismo nosotros en un coche y escucháramos en la radio que ha habido un terrible incendio en España, diríamos, qué horror, es que hay que ver cada tragedia que ocurre en nuestro país. Pero si de pronto el locutor dijera, el incendio ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, entonces diríamos, pues qué cerca ha sido, quizás se puede ver el humo desde nuestra propia casa. Pero si dijeran que ha sido en San Fernando de Henares y en la parroquia de la Purificación, entonces todos daríamos un salto de nuestro asiento y diríamos, se está quemando nuestra casa. Saldríamos enseguida del síndrome del espectador. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a considerar de verdad, que cale hondo en nuestro corazón lo que significa que Él ha muerto en nuestro lugar. Todos conocemos la historia de aquel sacerdote en la Segunda Guerra Mundial, el padre Maximiliano Kolbe, que dio su vida por uno al que iban a ajusticiar y se puso en su lugar para ir al suplicio y murió mártir en el campo de concentración de Auschwitz. Una historia sobrecogedora, dramática, pero llena de amor. Hay otra historia, sin embargo, que es igual de real, igual de llena de amor y que no es tan conocida, que cuenta cómo en la ciudad de Lovaina, en la Primera Guerra Mundial, cuando esta ciudad fue arrasada por el ejército alemán, que la quemó por completo el 19 de agosto de 1914, incendiando la universidad donde se atesoraban siglos de conocimiento. El ejército alemán al día siguiente, después de la noche de Lovaina,
desfilaba por la ciudad triunfador y todo el mundo en silencio y con gran tristeza observaba aquel desfile, cuando de pronto de una ventana de algún edificio cercano salió una bala dirigida contra el ejército alemán. Aquello se interpretó como una osadía, como un acto de rebeldía, y el oficial alemán que estaba al mando de las tropas decidió aplicar un castigo ejemplarizante para que nadie osase rebelarse. Convocaron a todos los varones de la ciudad en la plaza principal de Lovaina y los condenaron a morir diezmando a la población de varones 1 de cada 10. Pusieron a todos los hombres en fila y el oficial comenzó a contar. 1, 2, 3, y todos en fila pensando en sus familias, en sus mujeres y en sus hijos, en su trabajo, en su futuro, en sus casas destruidas, esperando que no tuviera que tocarles a ellos el número 10, mientras él seguía contando 4, 5, 6, y de pronto, en medio de las filas se escuchó una voz de un hombre que decía: que no me maten a mí, que tengo 6 hijos, que tengo 6 hijos. Todos guardaban silencio, bastante tenía cada uno con lo suyo, tratando de cargar con el suplicio al que habían sido sometidos, con la tristeza de haber visto esa misma noche toda su ciudad destruida, quizá la muerte de familiares y amigos. Que no me maten, que tengo 6 hijos. Y aquel oficial seguía contando: 7, 8, 9, y de pronto se escuchó una voz, también de entre las filas, que decía detrás de aquel hombre: no te matarán, yo me pongo en tu lugar. Y el que estaba detrás le cogió del hombro, le retiró y se puso en el puesto que correspondía al número 10. Antes de que aquel hombre que gritaba pudiera reaccionar, el oficial dijo: 10, y señaló al que había ocupado su puesto. El que hablaba así era un sacerdote jesuita de la Universidad de Lovaina, el padre Legren, que era muy estimado en toda la ciudad por su trabajo con los obreros y también por sus obras de caridad hacia los más necesitados. Se puso en su lugar, dispuesto a entregar la vida por aquel hombre que tenía 6 hijos, convencido de que valía más la vida entregada que la vida conservada, y también al servicio de la vida de aquel otro al que quería salvar a costa de su propia entrega. Pero la historia no termina ahí. Cuando los soldados arrestaron al sacerdote y se lo llevaron al suplicio junto a los demás condenados con el número 10, estando en la cárcel, el oficial alemán fue informado de lo que había ocurrido y dijo: yo no mato a héroes, y perdonó a los 2. Acabó la guerra, ambos vivieron. Aquel hombre que había sido salvado era un comerciante rico que ayudaba mucho en la zona a la gente también necesitada. Consagró toda su vida a ayudar al padre Legren en todas sus obras de caridad y a ayudar también a las necesidades de los obreros de aquella zona cuando estaba comenzando toda la industrialización en la Europa de la primera mitad del siglo XX. Cuando finalmente ya por la enfermedad y la ancianidad murió el padre Legren, aquel hombre comerciante que había sido salvado en el cementerio al regresar del funeral y del entierro del sacerdote lloraba desconsolado diciendo: ha muerto mi Salvador, ha muerto mi Salvador. ¿Cuántas veces nosotros decimos esto mismo de Jesús sin ser verdaderamente conscientes de lo que significa? ¿Cuántas veces nosotros tenemos la oportunidad de caer en la cuenta realmente de que el Señor ha tomado nuestra vida, nos ha cogido del hombro y se ha puesto en nuestro lugar diciendo: tú no morirás, yo me pongo en tu lugar? Y ha dado la vida por nosotros para que vivamos para siempre, y ha muerto verdaderamente para que nosotros tengamos la vida eterna. Somos protagonistas de la cruz de Jesús porque en ella está nuestra vida. Solamente ella es la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Y la cruz en la que Dios nos permite compartir su amor, es en ella también en la que nosotros podemos experimentar y conocer verdaderamente quién es Cristo. También en los momentos duros y difíciles de nuestra propia vida, porque la segunda cara de esta preciosa moneda con la que el Señor nos ha obsequiado en la cruz es que también nosotros podemos unirnos a ella
ofreciendo nuestros propios sufrimientos, unidos a los de Jesús, por el bien de los demás, de aquellos a quienes amamos, de aquellos que necesitan también convertirse como nosotros, de aquellos que están lejos del Señor, de todos los que sufren, en los que Jesús mismo hoy día también sigue clavado en la cruz. Vamos a pedirle nosotros hoy al Señor que sepamos contemplar la cruz siendo protagonistas de esta historia que es la nuestra, que es nuestra vida, que es la vida real, que coincide con la vida cristiana y es la única que tenemos. Y la tenemos para darla, porque es la verdadera manera de ganarla para siempre. Y pidámosle así nosotros al Señor que estemos dispuestos a ir también con Él hasta la cruz, para que luego Él también nos lleve al cielo. Si somos capaces de seguirle en el sufrimiento y el servicio, Él nos hará partícipes también de la gloria, del banquete eterno. Démosle gracias al Señor por su amor insondable, por su inmenso amor que nosotros no podemos abarcar, con el que somos siempre sostenidos por su gracia, para que a lo largo de los momentos de nuestra vida, quizá en los pasos más difíciles, experimentemos que Él está allí siempre con nosotros, con su cayado de buen pastor, que es su cruz, para conducirnos a los pastos de la vida eterna. Que así sea.